noche, hermanos, vamos a hablar de las cartas pastorales. Acuérdense que estamos tratando primero sobre la primera carta a Timoteo. Y en la primera carta a Timoteo yo les dejé parte de la tarea, ¿verdad? Era hablar acerca del propósito. Hoy vamos a tocar, tal vez no tocamos los requisitos para los ancianos y diáconos hoy, pero definitivamente vamos a hablar del capítulo 2 y algunas interpretaciones sobre la participación de las mujeres en qué tienen que ver las mujeres con la problemática en la iglesia en Éfeso, ¿no? En Primera de Timoteo. Pero por cuestiones de tiempo, como no podemos tocar todos los temas acá en nuestra pequeña hora, en nuestra corta hora, yo les dejé, ¿verdad?, que consultaran los dos libros de texto que estamos utilizando, el de Gordon Fee y el de la señora Elsa Tames, y les pedía, ¿verdad?, que compararan, que contrastaran cuál es el propósito de la carta según ellos, y cuál es la interpretación de ese pasaje de los versos 9 al 15 del capítulo 2, ¿no? Ya vamos a llegar ahí, ¿ok? Pero yo quiero empezar con lo siguiente. ¿Qué preguntas tienen hasta este momento sobre lo que conversábamos la semana anterior? Estuvimos terminando sobre escatología en las cartas pastorales. Vamos a terminar un poco de eso hoy, ¿no? Pero hablábamos de la escatología como el marco de referencia por medio del cual el apóstol Pablo situaba su ministerio, su vida, la vida de la iglesia y la problemática en Éfeso. ¿Se recuerdan un poco de ello? ¿Qué preguntas tienen? Me gustaría escuchar lo que nos tomáramos. Ustedes saben, yo siempre me tomo unos minutos al inicio para sondear cómo estamos. Si tienen alguna pregunta del tema o alguna pregunta de la tarea que hicieron, ¿verdad? Ahora sería un buen momento, hermanos, para evacuar algunas dudas, preguntas, sugerencias que usted tenga sobre el tema, ¿ok? Acuérdense que la participación también cuenta puntos, ¿verdad? Hace puntos, entre más participe, más gana, por así decirlo, ¿verdad? Pero bien, ¿qué pregunta hay? ¿Qué, hermano Julio Fernández? Habilite su micrófono, hermano, y le escuchamos. Sí, hermano, bendiciones. Yo Bendiciones. tengo una duda, bueno, de la lectura de los libros que nos pasaste. O sea, ahí indican de que, o interpretan de que se dice a la mujer que esté en silencio, ¿no? O sea, en los versículos, en las citas. Pero eso deja entender que la mujer no debería enseñar, no debería predicar, o sea, no debería subir al púlpito. Al menos yo entiendo eso. Pero en la interpretación de Gordon Fee, como tanto de Elsa Tames, bueno, indican que eso es porque en esa época la mujer, bueno, las mujeres, o sea, las mujeres ricas principalmente ostentaban, tenían autoridad, querían sobrepasar a los líderes, ellas querían enseñar sin ser nombradas y todo eso. En todo ese sentido, a eso se enfoca prácticamente, eso sería la verdadera interpretación. Esa es una buena pregunta, hermano. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es la interpretación que ellos proponen para 1 Timoteo 2, 9 al 15? ¿A qué se refiere? ¿No? Yo les ponía, por ejemplo, que dentro de su respuesta usted tenía por lo menos que pensar un poco, ¿verdad? En la lectura, que se trataba la frase, qué significa autoridad, qué significa aprenda en silencio, en el verso 11, en el verso 12. Entonces, tratando de pensar, obviamente, hermano, tal vez no llegamos a una respuesta satisfactoria 100% esta noche. Yo en lo particular, hermano, ¿verdad? Vale la pena recalcar al hablar de este tema, ¿verdad? Que yo expreso lo que por muchos años, ¿verdad? He estudiado, yo he pasado un proceso de estudio, de aprendizaje, he llegado a mis propias conclusiones que usted no tiene necesariamente que compartir y recuerde mi punto de vista sobre este tema expresado acá no representa
la postura ni de esta escuela virtual, ¿verdad? Ni tampoco de la iglesia de Cristo en su mayoría, ¿ok? Eso tiene que quedar claro, ¿verdad? Sin embargo, sí estoy persuadido de que definitivamente necesitamos interpretar la Biblia de una manera honesta, de una manera holística. Holística me quiero decir completa, total, ¿verdad? No parcial, aunque nos desafíe. Entonces, en ese punto, hermano, su pregunta está muy buena, ¿verdad? ¿Cuál es la interpretación? Bueno, para eso estamos acá, ¿verdad? Y aquí no estamos, hermano, recuerda el aprendizaje, no es porque no funciona de nada que yo le diga la respuesta, porque esa es mi respuesta que yo he llegado después de un gran proceso, un largo proceso, años pensando, años reflexionando, leyendo, investigando, educándome al respecto. Entonces, yo sé que tal vez el mundo, ¿no? La sociedad de manera general, el día de hoy quiere nada más meterse a Google y encontrar la respuesta en 2, 3 minutos, ¿verdad? Algo rápido. Me decía un hermano el otro día que me estaba consultando, hay un hermano ministro en cierto país con quien tengo una muy buena relación y de repente nos consultamos cuestiones ministeriales, ¿verdad? Ayúdame con esto, qué dice esto, qué significa este texto. Pero me decía él, ¿verdad? Pero dame una respuesta, y ahí creo que ya me tiene que conocer. Dame una respuesta de 2, 3 minutos, sí, me decía él, ¿verdad? No me mandes a una enciclopedia, ¿verdad? No me mandes a investigar, no me mandes a leer. Pero el conocimiento, hermano, que no es construido por uno mismo, no dura nada, no dura nada, ¿verdad? Entonces, su pregunta vamos a tratar de, en la medida de lo posible, responderla acá entre todos, ¿verdad? ¿Qué se refiere ese texto? Recuerde, enmárquelo dentro de Primera de Timoteo, de la situación, de la problemática que sucede en la iglesia en Éfeso, ¿ok? Entonces, el hermano Julio pregunta a qué se refiere ese pasaje, ¿verdad? No vamos a solamente a estar en ese pasaje, pero vamos a comenzar por ahí porque es una de las preguntas de la tarea. El hermano Leonicio, ¿verdad? Tiene la respuesta. Hermano, después la hermana Raquel, según el orden que veo de las manos levantadas, después el hermano Carlos Batz. Ok, hermano Leonicio. Sí, buenas noches a todos, hermano. Vieras que me costó un poquillo entrar ahí porque no les sabía ahí la forma, pero ya le agarré. Sí, hermano, bueno, con respecto a lo que dice el hermano Julio, creo que ahí dice, bueno, lo que interpretan ellos es que debe hacerlo de una forma sosegada, tal vez sin exaltarse o sin querer imponer y esas cosas. Pero, hermano, yo tengo como no sé, una reflexión con respecto a esto. Bueno, yo no pude entregar la tarea, yo le explicaba ahí, hermano, más o menos la situación. Pero, sí estaba tratando de hacer esa parte, la parte de la interpretación. Por ahí la llevo, no la he terminado totalmente, pero ahí voy. El asunto es, hermano, de que con respecto a esta interpretación, digamos, yo entiendo el asunto de por qué se escribió la carta, ¿verdad? Con respecto a lo que estamos estudiando. Y sí le encuentro, digamos, bastante fuerza, ¿verdad? A algunos de los argumentos. Y entiendo, ¿verdad?, de que el asunto no era universal en ese momento, sino que era más bien como local, ¿verdad? Porque era una problemática que se estaba dando puramente allí en Éfeso. Y la parte, hermano, es que, digamos, es algo que lo pone a uno a reflexionar bastante. Y pues, ¿verdad? Habrá que estudiar mucho del asunto, porque mire que si, digamos, en este momento yo digo, bueno, ese es el punto, ese es el asunto, entonces, digamos, me abro a que las mujeres también pueden en este tiempo enseñar, ¿verdad?
o en aquel tiempo se hacía normal, las mujeres enseñaban también en otros lugares, tanto como ahí, ¿verdad? Lo estaban haciendo, se les prohibió por una situación, ¿verdad? Muy apremiante, Pero ¿verdad? entonces usted dice que antes lo hacían, ¿verdad? Lo que, Antes lo lo que, hacían. sí, el punto, digamos, es que por lo menos, digamos, lo que es la Iglesia de Cristo, hemos sido enseñados, ¿verdad?, de que la mujer no puede hacerlo y que no lo ha hecho. ¿Me explico? Entonces, Sí, digamos, claro. cambiar esto con solo, digamos, el estudio de Timoteo, 10 sesiones, ¿verdad? Digamos, es algo, digamos, ah, que conlleva una situación grande, por decirlo Conlleva así. una situación grande, hermano, excelente, pero si le damos vuelta a su declaración, ¿verdad? Las iglesias no han tenido ningún problema, de hecho se les ha hecho bien sencillo perpetuar este único texto bíblico para silenciar a la mujer desde siempre, ¿no? Uno dice, bueno, si lo ponemos de otra manera, ¿verdad? De otra perspectiva. El otro día estaba leyendo un comentario de unos hermanos que les gusta la polémica. Usted sabe que hay hermanos que les gusta la polémica, ¿verdad? Entran en páginas a debatir y la sana doctrina y Judas 3, defender la fe que ha sido una vez dada a los santos y etcétera, etcétera. Y bueno, pleito, ¿verdad? Y decía un hermano, ¿verdad? Que bueno, que Dios ha dictaminado que la mujer debe callar en la asamblea y punto, ¿verdad? Y que primera de Timoteo 2 es lo que resuelve todo el asunto, ¿verdad? Entonces yo decía, yo me rasgaba las vestiduras, ¿verdad? Al oír semejante declaración, ¿verdad? Pero se hace, si usted dice, bueno, no podemos hacer doctrina de un solo versículo. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero en la práctica eso es lo que verdaderamente nosotros hacemos. Hacemos doctrina de un solo versículo malentendido, mal aplicado, desconectado. Pero no queremos cambiar nada, hermano, ¿ok? No queremos cambiar nada, simplemente estamos aquí conversando, ¿ok? Gracias, hermana Raquel. A ver, la pregunta es para que vayamos al grano, ¿ok? Estamos conversando. Hermano, mi ¿Cuál pregunta. es, cuál es, opina usted, la interpretación de ese famoso texto de 1 Timoteo 2, Pero 9 al usted 15? dijo, hermano, que preguntáramos algo, así que mi pregunta es, ¿puede ejercer o no la mujer? Porque yo entendí, según unos versículos que eso era dado por ese momento, o sea, esa orientación era dada a las mujeres en la iglesia en Éfeso. Entonces yo ayer me rasgué las vestiduras, pero porque yo dije, ¿cómo es posible que tanto tiempo hemos creído en eso y que no nos permitan a nosotros enseñar, digo yo? Y cuando a veces uno mira predicadores, no, no es así, se queda uno pensando. Entonces, digo yo, ¿qué pasó? Y nos hemos quedado, me sentí triste porque en cierta manera, porque nosotros, según lo que he leído, ¿verdad? El estudio que hemos venido dando en las dos partes, en los dos libros, yo decía, hombre, nos han silenciado a nosotras las mujeres por un texto, ¿verdad? Entonces esa es mi pregunta. Bueno, yo no voy a ir a decir al hermano, vaya a ponerme a predicar, pues, porque van a sacar de la iglesia, Claro, claro. pero quiero estar segura, ¿verdad? Claro, hermana, claro. Esa es una muy buena y honesta pregunta. Recuerde que parte del proceso de aprendizaje es el desaprender, ¿verdad? Y simplemente estamos conversando. Ya usted sabe, a ver, usted debe de saber cuál es el problema en Éfeso. El problema en Éfeso por el cual Pablo envía a Timoteo, ¿cuál es? Hay ancianos, ¿ok? Ancianos que están enseñando cosas falsas. Las cosas falsas tienen que ver con, ¿se acuerda? El judaísmo. Son asuntos de la ley de Moisés, genealogías, etcétera. Tiene que ver con la ley de Moisés. Entonces hay una tendencia judía y parece ser, ya mire la mano levantada ahí, hermana María, ya le vamos a dar la palabra después del hermano Carlos, recuerde. Parece ser que hay en Éfeso algunas mujeres. Acuérdese que la iglesia se reúne en casa. ¿Se acuerda de Lidia, Hechos 16, vendedora de púrpura en la ciudad de Filipo? ¿Se acuerda de eso? Y la iglesia se reunía en la casa de ella. Era una mujer que tenía un negocio, tenía muy buen dinero, muy buena posición. Yo me imagino que como ella, en el mundo antiguo, que habían algunas mujeres así, no era
algo no común, ¿verdad? Algo extraño. En Éfeso se da la situación de que las mujeres están quizás facilitando los medios, pagando, patrocinando a algunos de estos falsos maestros. Y aquí viene la conexión con Eva y la serpiente, ¿no? Están escuchando las falsas enseñanzas de ellos y las están propagando y bueno, hay todo un problema ahí. Entonces, ahí vienen estos textos, ¿verdad? Pero ahí estamos, hermana, ¿verdad? Esa es la pregunta que queremos tratar de, como le digo esta noche, no creo que lleguemos a una respuesta. Ustedes no, tal vez, ¿verdad? Yo ya tengo mi postura, puede ser muy diferente a la de ustedes, etcétera, pero está bien que no comparta la misma idea, ¿ok? No hay ningún problema, siempre y cuando no me vaya a decir que no la comparte simplemente porque así le enseñaron, así escuchó, qué sé yo, sin pensar, ¿verdad? Ya vamos, hermana. Vamos a ver que el hermano Carlos nos va a dar la respuesta. ¿Ok, hermana Raquel? Vamos a escucharlo. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Pues fíjese, hermano, que analizando la lectura de una manera detenida, pues yo puedo identificar, hermano, que tanto Gordon como Elsa tratan de manifestar que se ha malinterpretado ¿qué le digo yo? La interpretación que se maneja hoy en día en el caso de que la mujer completamente no tiene derecho a enseñar. De hecho, yo creo que fue Elsa Tames quien hace un comentario acerca de que el escritor, hablando del apóstol Pablo, se posiciona en un estado como de misógino, ¿verdad? Alguien que pues tenía cierto, ¿qué le digo yo? Como que cierto disgusto con las mujeres. Y de ahí me puse a recordar, hermano, de aquel documento apócrifo de los Hechos, si no recuerdo que se llama el documento, los Hechos de Pablo y Santa Tecla, donde se menciona pues que en ese momento Santa Tecla, una mujer elocuente, que enseñaba y todo lo demás, y que Pablo se niega a llevarla a las aguas del bautismo y tantos detalles más. Pero el punto, hermano, es que pienso y repienso el detalle, hermano, acerca de que se malinterpretó la aplicación a la que Pablo quería llegar. De hecho, yo creo que es esa también la que dice que se manifiesta esa diferencia grande hasta el punto en que pues a los varones, a la comunidad y a las mujeres, conforme a lo que les va diciendo, y a las mujeres tajantemente les dice, ustedes no van a predicar, o no van a enseñar, perdón, no van a enseñar, ustedes deben mantenerse en silencio. Pero Elsa Tames, yo veo eso, hermano, que va directamente, como diciendo, haciendo una mala interpretación. Es lo que quería comentar, hermano. Gracias. Ok, excelente, hermano. Ahora, no pueden ser, y ya le voy a dar la palabra después a la hermana María José, gracias, hermano Carlos. No pueden ser todas las mujeres de las iglesias en Éfeso. Fíjese bien, tenga cuidado. ¿Por qué no pueden ser todas las mujeres de las iglesias en Éfeso? Verso 9. ¿Por qué no? ¿Puede toda mujer en la iglesia en Éfeso vestirse con oro, perla y vestidos costosos? No, no. Pero dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. A ver, hermana, usted que está acá, ¿usted se viste de esta manera todos los domingos? Se viste elegante, ¿verdad? Se trata de ponerse elegante, ¿verdad? Pero no se viste con oro, vestidos ostentosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si dijera, todas estas mujeres que se visten de esta manera, ¿no? Ya sabemos que está delimitando a su audiencia, que no son todos, porque en Éfeso recuerde, hay esclavos, hay esclavas, hay mujeres que son esclavas y no caben dentro de esta denominación, porque ellas no tienen la capacidad económica de vestirse de esta manera. Entonces dice mujeres, pero no se refiere a todas las mujeres en todo tiempo, en todo lugar, porque aquí hay una condición económica de esas mujeres. Se fija cómo nosotros leemos la Biblia de manera separada, de manera extraña, de manera rara. Alguien nos puso ahí la semilla en la mente y bueno, dijimos, todas las mujeres en todo tiempo, en todo lugar, por todos los siglos de los siglos, amén. Pero no, aquí dice las mujeres que
con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ya sabemos que se refiere en particular a las mujeres ricas de la iglesia en Éfeso que están aliándose con los falsos maestros. No toda mujer de Éfeso, escuche bien, no toda mujer en Éfeso va a caer dentro de esa categoría. Eso es muy importante que lo tenga en cuenta. Ok, hermana María José Sandino. Melvin, ven, ayúdame que no puedo abrir el micrófono. Ya. Aquí ya lo tiene abierto. Hermano, bendición. Bendición, hermano. Amén, bendiciones. En cuanto a la mujer, hermano, ¿qué es lo que destaca el Satame? En cuanto el aprendizaje, el servicio de la mujer en la congregación, el apóstol Pablo no está cuestionando el que la mujer aprenda, sino de la forma en que la mujer está siendo instruida. Porque recordemos que habían llegado falsos maestros con enseñanza contraria a lo que es la voluntad del Señor, y entonces se estaban ellos valiendo de las mujeres débiles, de las mujeres, podemos decir así, que con poco conocimiento. Entonces de estas mujeres ellos se estaban valiendo. Entonces el apóstol Pablo dice de que no es de que no se opone a que la mujer aprenda, sino de la forma en que la mujer está aprendiendo, y luego la mujer quería imponer autoridad por encima de los hermanos varones. Excelente, hermana. ¿Y qué significa eso de imponer autoridad? ¿Qué es lo que ellas querían hacer? O sea, que de repente, como un ejemplo, pues así, porque realmente me es difícil explicar. Un ejemplo, a una hermana mujer en la congregación se le asigna un privilegio, pero viene la hermana, ya ella quiere tomar autoridad más de la que le ha sido otorgada. Entonces, como que contrariando a los líderes, contrariando a los hermanos. Ay. Ok, ¿cómo no, hermana? Continúe. Continúe, hermana. Entonces ese es el problema, que ya las mujeres se quieren imponer, quitándole autoridad a los hermanos varones. Ok, excelente. Excelente, hermana, pero ahí está el punto otra vez, ¿verdad? ¿Cómo le quita autoridad una mujer a un hombre? Ejemplo, ya le he dado un ejemplo yo. Se le da a una hermana un privilegio y de repente la hermana falta el respeto, porque incluso de repente hay un hermano en la prédica dando un sermón, y de repente viene una hermana ahí con un comentario y fuera del contexto. Entonces para mí eso es una falta de respeto al líder. Eso es una falta de entonces me imagino, yo pues me estoy figurando algo así. Ok, no sé, hermana, excelente, pero y está bien, hermana, yo entiendo y se lo agradezco, pero lo que nos queremos figurar para dejar que el texto hable es si ese ejemplo que usted nos ha dado se corresponde con lo que está pasando en Éfeso, porque si no se corresponde, vamos a usar el texto de Primera de Timoteo para cualquier cosa que suceda en la iglesia hoy, y estamos utilizando la Biblia a la inversa, ¿verdad? Por eso le pregunto yo, ¿qué tipo de ejemplo? ¿Qué significa? ¿Cómo una mujer le resta autoridad al hombre, ¿verdad? El día de hoy. Entonces, dice la hermana, bueno, tiene un privilegio, pero no me dijo cuál privilegio. Hay tantos privilegios, hermana, tantos dones, ¿verdad? Tantas formas de servir. ¿Cómo le puede faltar el respeto a una mujer o a un hombre en la iglesia, en la congregación? A ver, hermana Raquel.
Denos un ejemplo. Ese ejemplo se tiene que corresponder con la situación en Éfeso, porque si no, la Biblia se puede ocupar para cualquier cosa. Recordemos que en la iglesia primitiva, en el caso de ellos tenían lo que eran los códigos domésticos patriarcales, donde el hombre era la autoridad del hogar. Entonces, muchas veces en la iglesia se puede faltar el respeto, quitar la autoridad al hombre cuando a la mujer se le olvida que el hombre es cabeza de la iglesia. Si bien es cierto, nosotras las mujeres tenemos derecho de expresar o de nuestros conocimientos, lo demás, sin perder de vista que el hombre Dios lo ha puesto como cabeza de hogar, como cabeza de familia, y que el hombre está al frente, ¿verdad?, de la congregación, y nosotras podemos aportar, podemos enseñar, pero siempre, como decía nuestra hermana María, con el debido respeto que se merece el hombre. Ok, excelente, hermana, ¿verdad? Aquí no vamos a tratar de romper el yugo patriarcal que ha sido impuesto por milenios y milenios, ¿verdad? Tarda, eso es todo un proceso, ¿verdad? Simplemente estamos explorando lo que dice el texto de la Biblia. Lo que el texto de la Escritura nos dice, hermanas y hermanos, es de que en la iglesia del Nuevo Testamento, tanto hombres como mujeres han sido capacitados por el mismo Espíritu Santo con dones espirituales para servir que incluyen la enseñanza, la predicación, la profecía, lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Dios se los ha dado a los hombres y a las mujeres. ¿Okay? Entonces, eso es algo que ustedes deben de saber, y aquí vamos a empezar a formar nuestra teología de el servicio en la iglesia, ¿verdad? Porque déjenme preguntarle algo rápido, ¿verdad? En la iglesia del primer siglo, cuando se lee el Nuevo Testamento, a ver, no solo en Éfeso, pero la mujer enseña en los cultos, cuando la iglesia se reúne como iglesia para adorar, en el culto público la mujer enseña, predica la mujer en presencia de los hombres. Esa es pregunta de escuela dominical. Aquí le tengo ya la lista de textos del Nuevo Testamento, pero estoy esperando que usted me diga cuál es su respuesta. Era maestra de niños de escuela dominical la mujer en el primer siglo. Yo no existía creo, tal cosa. No existía, hermano, pero sí dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, de que la mujer oraba, profetizaba y todo lo demás. Entonces sí quiere decir que la mujer enseñaba. Incluso creo que es en Tito donde dice que la mujer anciana enseña a las mujeres más jóvenes. Entonces sí se podía decir que enseñaban ellas en la iglesia primitiva. Lo que no sé si lo hacía delante de los hombres. Bueno, no sé. Hermana, ok, vamos a ver si estamos leyendo el Nuevo Testamento. El mismo Nuevo Testamento tienen ustedes hoy que el que tengo yo aquí de este lado, ok. Vamos a empezar con, a ver, vamos a ir a ver, fácil, Lucas. Vamos a ir a Hermano, Lucas. Tengo silenciado el micrófono, parece. Sí, no, ahora sí lo tiene silenciado, hermana. Ya después le doy la palabra. Vamos a ir a Lucas. Venga conmigo a Lucas y vamos a ir al capítulo. A ver. Es Lucas capítulo 2 y vamos a leer el versículo 36. Lucas 2:36 lo tiene. Ok, dice, había también una profetisa. Esto es en el templo. Ana, hija de Penuel de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años. Y luego permaneció viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que de día y noche
adoraba a Dios con ayuno y oraciones. Entonces ahí está Ana, una profetisa en el pueblo de Dios, en Lucas. Pero vamos también a Lucas capítulo 8. A ver, y vamos a leer versículo 1 y 2 de Lucas 8. Dice Lucas 8, 1 y 2, después de esto, yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. O sea que no solamente en Éfeso habían mujeres ricas que también seguían a Jesús juntamente con los 12, ¿ok? Juntamente con los 12 como discípulos de Jesús, ¿ok? Y eso es muy importante porque usted sabe, yo creo que no estamos aquí descubriendo el agua helada, ¿verdad? Pero usted debe de saber que entre los apóstoles también se contaban mujeres entre los apóstoles. ¿Cuál es el ejemplo de una mujer que es llamada apóstol en el Nuevo Testamento? A ver. Yo sé que a nosotros nos gusta todo con versículo, capítulo y versículo, ¿verdad? Para poder poner el dedo y decir, aquí está, es verdad. A ver. Ya voy, hermana María José, ya le voy a dar la palabra. Téngala ahí, ya la veo, ya la veo. Lo que pasa es que se me va la idea, hermana, después, ¿verdad? Ok, vamos a ir ahí porque yo quiero que vea que juntamente con los apóstoles varones también hay mujeres que están siguiendo a Jesús. ¿Cuáles son los requisitos de los apóstoles? No me voy a decir que ser varón, ¿verdad? Que la anatomía masculina solamente, ¿verdad? No, usted lo sabe, estar presente todo el tiempo desde que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, comenzó su ministerio, fue crucificado, resucitó y ascendió a los cielos. Pues si usted miró eso, usted está calificado para ser un apóstol. Nos dice Lucas en Hechos 8 que hay algunas de las mujeres que siguen a Jesús en todos estos momentos. En Romanos, ahí está el texto, ¿verdad? Que estoy buscando, Romanos, capítulo 16, aquella lista de personas a las que Pablo manda saludos. Está el verso 7. El verso 7 tiene una historia muy interesante de traducción, ¿ok? Hay muchas variantes de este texto, ¿sabe por qué? Porque los copistas desde tiempos antiguos han luchado con la idea de que aquí sea mencionada una mujer como apóstol. Entonces no les rima, han tratado de cambiar el nombre que vamos a leer acá en el verso 7. Dice, saluden a Andrónico y a Junias. ¿Verdad? De ahí hay un largo historial de siglos de interpretación del nombre de Junias. ¿Por qué? Porque a los copistas se les hace difícil lo que Pablo dice en el verso 7. Mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Junias es femenino, Junia es una mujer, que es una mujer apóstol. Y entonces hay varias versiones, no sé qué versión está leyendo usted, pero si tiene una nota al pie de página va a ver que hay otras alternativas para el nombre de Junias. Junio, Julio, cualquier nombre que trate de ser masculino, ¿verdad? Para luchar contra la idea de que no es posible que haya una mujer entre los apóstoles, ¿verdad? Pero aquí Junias es una compañera de Pablo. A ver, mire Hechos, creo que Hechos 21. Hechos 21:9. Dice Hechos 21:9, hablando de Felipe el evangelista. ¿Se acuerda de Felipe el evangelista en Hechos? Dice que este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. ¿Okay? 4 doncellas, 4 vírgenes que profetizan. Ok, y luego tenemos, a ver, primero los Corintios, capítulo 12. A ver, déjenme ver, un momentito. Capítulo 11 de primero los Corintios, ¿ok? Dice el verso 11, esto es a la hora
del culto o asamblea como iglesia, ¿no? Primero los Corintios 11, versículo 4 dice: todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. Verso 5 ahora. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza, es como si estuviera rasurada. Entonces, la idea que usted tiene es que a la hora del culto público hay tanto hombres como mujeres en las iglesias en Corinto que oran y profetizan. ¿Ok? Nos faltaría el tiempo, hermanos, para citar más versículos como los 120 reunidos en Hechos 1 en el aposento alto. Hay hombres y mujeres sobre los que cae el Espíritu Santo, sobre todos los reunidos, ¿no? Y la idea que Lucas tiene de ese evento tan histórico, ¿no? El día de Pentecostés, es el cumplimiento de la profecía de Joel. Usted sabe que la profecía de Joel dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hijos e hijas, no solo los hijos, no tiene sentido. Las hijas también profetizarán. Yo derramaré mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. ¿Qué es lo que lo constituye a uno en la iglesia? Como, a ver esa palabra, líder. Líder es servidor, hermano, servidor. ¿Qué te constituye como servidor? Nuestra interpretación tradicional ha sido que lo que te hace a ti ser líder es tu anatomía masculina. Tú tienes anatomía masculina, ya ustedes saben lo que quiero decir con eso, ¿verdad? Entonces tú eres líder. Tú eres líder, automáticamente eres líder porque eres hombre. Porque eres hombre. La mujer no puede ser líder porque le hace falta para ser hombre. Pero la Escritura nunca nos dice que esa es el criterio por el cual Dios levanta hombres y mujeres en su pueblo para servir, para liderar. Si no, nunca hubiera habido una Miriam, hermana de Moisés, nunca hubiera habido una Ana, nunca hubiera habido una Débora, nunca hubiera habido una Hulda, profetisa, en tiempo de Nehemías, ni siquiera María, pues la madre de Jesús, ¿no? Y la lista es más larga todavía. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso, hermano? Que nosotros leemos Primera de Timoteo 2, 9 al 15, la leemos de manera aislada, como que fuera una isla en medio del océano, desconectada de todo el resto de la Biblia, desconectada de todo el resto del Nuevo Testamento, y de esa isla pretendemos hacer una gran doctrina que dice: la mujer cae en la iglesia para siempre, excepto en los cultos de damas y las clases para los niños. ¿Okay? Que a mí se me hace raro, ¿verdad? Porque Pablo ahí nos dice, si usted lo quiere tomar como imperativo categórico para todos los tiempos, Pablo dice: la mujer aprenda en silencio, no le dan ni chance de hablar y cantar y alabar a Dios a la hora de la iglesia, en el culto, etc. Son solamente preguntas, ¿verdad?, que estoy yo lanzando al aire, porque, hermano, lo que pasa es que cuando nosotros leemos este texto de Primera de Timoteo, nos cuesta porque nosotros no tenemos estructurada, delineada, definida una robusta, fuerte teología o entendimiento de la participación de la mujer en la iglesia, excepto para decir que no puede hacer esto o no puede hacer lo otro. Me estoy explicando, hermanos, pero aquí brevemente, ¿verdad? Yo les he compartido algunos textos del Nuevo Testamento donde la mujer tiene un papel prominente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así a Dios le ha placido cuando Dios crea. Nosotros empezamos a leer la Biblia desde Génesis 3, ¿no? Que es lo que Pablo viene a mencionar como argumento de la creación. Que la mujer, Adán no fue engañado, sino la mujer. ¿Se acuerda? Todavía no hemos llegado a esa parte siquiera, ¿no? Entonces nosotros empezamos a leer la Biblia desde Génesis 3, pero la Biblia no empieza en Génesis 3, capítulo 3, ¿verdad? La Biblia empieza en Génesis capítulo 1. Y Génesis capítulo 1
en el versículo 26 y 27 nos dice que cuando creó al hombre y a la mujer, ¿qué les dijo a ambos? Sojuzgad la tierra, sometedla, ambos, les dio el mandamiento, ¿verdad? Todavía no se había dicho a la mujer, tú le servirás al varón. Entonces, cuando Dios crea originalmente, el propósito original de Dios para el hombre y la mujer es que ambos gobiernen y lideren la creación que Dios ha creado. Ese es el propósito original de Dios, que se ha visto dañado por el pecado, y ahora es la misión de Jesús a restablecer ese proyecto original de Dios. Pero el proyecto original de Dios no es la subordinación de la mujer al hombre. De hecho, la subordinación de la mujer al hombre es el resultado, es la consecuencia del pecado, pero no es parte del proyecto original de Dios. En su debate con los fariseos sobre la cuestión del divorcio, en Mateo 19, Jesús les dice, cuando ellos le dicen, bueno, ¿es lícito al hombre dar carta de divorcio a la mujer? Y la respuesta de Jesús siempre me asombra porque se va a Génesis 1, no se va a Génesis 3. Dice, ¿no han oído que en el principio varón y hembra los creó? Y les dijo Dios, sojuzgad la tierra. Entonces, hermano, este es un texto difícil yo sé que es difícil para muchos, ¿verdad? Tratar de digerirlo, de pensarlo, etc. Yo en lo particular, como les digo, ¿verdad? Es mi postura. Y mi postura no representa necesariamente la postura de ninguna iglesia de Cristo. Aquí yo no estoy hablando a nombre de alguna iglesia de Cristo en particular, no represento a alguna iglesia de Cristo en particular, no represento a esta escuela en particular, ¿verdad? Los otros hermanos pueden pensar otra cosa y está bien, pero lo que necesitamos hacer es que cada texto que nosotros tomemos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, debemos interpretarlo a la luz del resto de la Escritura, porque son parte de ese canon que Dios ha creado. Entonces, con eso, obviamente, yo no le estoy diciendo que el día de hoy, el domingo en el culto, la mujer debe predicar. Todavía no hemos hecho esa conexión, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver que la mujer en la iglesia en el primer siglo hacía mucho más de lo que usted cree o piensa el día de hoy. Eso no cabe la menor duda. Ok, ahora sí, hermana María Sandino, dígalo. Era eso, hermano. Era eso, basándome en Romanos 16, 1 y 2, cuando el apóstol Pablo recomienda a la hermana Febe. Entonces, ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo de una hermana mujer sirviendo en la congregación, que yo le iba a decir. Excelente, hermana, ¿verdad? Se me había pasado Febe, diaconisa en la iglesia en Cencrea. Excelente. Ella es la que lleva la carta de Pablo a los romanos, precisamente, ¿verdad? Es la que la va a entregar a la iglesia en Roma, la hermana Febe. Excelente. Bueno, y sí, la palabra diaconisa ahí, ¿verdad? Es un título oficial, como la palabra anciana. Cuando usted lee anciana en Primera de Timoteo, ¿verdad? Usted dice rápido, bueno, es la esposa del anciano. Sí, pero es más que la esposa del anciano. Es también, recuerde, la pareja, el hombre y la mujer, son los dueños de la casa donde la iglesia se reúne. Por lo tanto, ellos son las figuras de autoridad dentro de esa iglesia, el anciano y la anciana, el diácono y la diaconisa, ¿okay? El profeta y la profetisa. Ok, hermana, gracias por ese ejemplo. Ok, algo más, hermano, porque ya vamos terminando. Hay bastante tela que cortar, como dicen. Obviamente no hay tiempo para cortarla, pero bueno. Eso es sobre la interpretación de primera de Timoteo 2, 9 al 15. Su tarea que usted hizo es muy importante. Vaya a ella, revísela, revisítela. Porque la idea que usted tiene entonces es de que la función de ese texto, del capítulo 2, versos 9 al 15, pretende regular
a las mujeres ricas que se han aliado con los falsos ministros, los falsos profetas en Éfeso, los falsos maestros en Éfeso. Pero no puede ser un texto para todas las mujeres en todos los tiempos, en todo lugar. ¿Okay? Nunca fue ese su propósito original. Y si no fue su propósito original, no puede ser su propósito original el día de hoy, pero sí tenemos que sacar una lección del texto porque pues tampoco es que el texto no significa nada hoy. ¿Cómo piensan ustedes que este texto le habla a la iglesia hoy? ¿Cuál es su significado, su aplicación hoy? A ver, hermana Raquel. Desde el punto de vista de que, bueno, en la parte donde se habla de la autenticidad de la mujer, ¿verdad? Muchas veces este texto nos hace reflexionar a muchas mujeres cuando nosotros queremos ser el centro de atención dentro de la congregación por nuestra forma de vestir, y muchas veces eso hace sentir mal a otras hermanas con una condición económica más baja. Entonces, cuando hay así miembros de la iglesia, yo creo que esto es un ejemplo para que nosotros, digamos, o las mujeres se recaten un poco en cuanto a eso, como dice la palabra de Dios, que profesen piedad. Luego también desde el punto de vista de la autoridad, ya lo hablamos, que es el respeto también que merece el varón dentro tanto del hogar como dentro de la congregación. Si bien es cierto, nosotros tenemos derecho de hablar, de enseñar, lo hacemos dentro de las mujeres, no podemos pasar ni querer decir voy a pasar por encima de los hermanos y hacerlos sentir mal, porque debemos recordar nuestra posición. No quiere decir que somos menos, pero debemos de recordar que somos ayuda idónea, no para destruir a nuestros hermanos que están al frente. Excelente, hermana. Hay hombres que se sienten intimidados no solo por el tema que estamos hablando, ¿verdad? Pero también por la idea de que una mujer les pueda enseñar algo, etcétera. Yo lo he visto, hermano. Lo he visto, ¿verdad? Hombres que tiemblan. Pero yo creo que la mujer en la historia ha demostrado su capacidad de liderazgo, hermana. Son varios los países del mundo donde las mujeres han sido presidentes de sus países. Lo han hecho en algunos casos mejor que los hombres, ¿verdad? Decía Margaret Thatcher, la famosa primer ministro de Inglaterra en los 80, ¿se acuerda? Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro. Ella decía, si tú quieres que algo se diga o se hable de algo, encárgaselo a los hombres. Pero si tú quieres que algo se haga, dáselo a una mujer, ¿no? Entonces ahí está, básicamente, ¿verdad? Yo he estado en reuniones de líderes, ¿no? En la iglesia. Kilométricas, 3, 4 horas, 5 horas para hablar y hablar y hablar. Créame, hermana, los hombres hablan, hermana, los hombres hablan. Y hablan y hablan y hablan y hablan. Y le decía yo el otro día creo que mi esposa le decía, yo estoy seguro que si en esa reunión hubieran estado mujeres en vez de hombres, hubieran salido más temprano y hubieran llegado a un consenso práctico y se hubiera hecho algo al día siguiente, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Muy bien. A ver, hermano Carlos y hermano Leonicio, ¿verdad? Carlos Batz y Leonicio, vamos a ir puntuales a lo que van a decir, hermanos, por el tiempo. Sí, hermano, es cierto. Dios a todos nos ha dado la capacidad de hacer grandes cosas. Y estoy convencido que así como hay hombres que tienen buenas intenciones, también hay hombres, hay varones que tienen intenciones malas. Le voy a comentar algo, hermano, y quiero ir al punto. Sucedió en la Iglesia de Cristo en Guatemala, en cierto lugar, en cierta época, donde no fue con dinero, sino que era a través de la seducción que una hermana lograba, ¿qué le digo yo? Tener
como decimos aquí en Guatemala, hacer que el hombre comiera de su mano, en el sentido de que él decía lo que ella le presentaba. Y esta mujer era casada, hermano. Fue un escándalo aquí en Guatemala. El punto es que ella le decía, mira, tenés que enseñar esto, y tal vez más de alguno escuchó ese detalle. Pero, hermano, volviendo al punto, la seducción es algo delicado en cuanto a ello. Y pienso y trato de imaginarme la escena en la carta que se nos presenta, ¿verdad? En la carta a Timoteo, que tal vez no era específicamente con ese detalle, hablando de la seducción, pero sí era con los recursos económicos, donde el varón se sentía atraído, ¿verdad? Pensando, pues ahora voy a poder estrenar esto, voy a utilizarlo en aquello o en lo otro. Entonces, hermano, era lo que quería comentar. Gracias, hermano. Excelente, muy buen ejemplo, hermano Carlos. Yo pienso que ese es de esta noche es el ejemplo más pertinente, apropiado, que le hace más justicia al texto bíblico de Primera de Timoteo, ¿no? Es la idea de, por medio de los recursos, utilizar alguna especie de alianza para propagar falsas enseñanzas, ¿no? Ahí siempre tenemos el ejemplo de Jezabel, que es mencionada en Apocalipsis también, ¿no? Que seduce, dice Dios, a mis siervos, los profetas, y ustedes saben, idolatría, ¿no? Vamos a ver, hermano Leonicio. Gracias, Carlos, muy buen ejemplo. Hermanos, muy similar a lo que decía el hermano Carlos. He visto en algunas congregaciones acá, donde hay hermanas con cierta posición que a veces influyen, ¿verdad?, en algunas decisiones que se toman en la iglesia, y puramente por la posición. Entonces, quiere decir que la aplicación para estos tiempos sería eso, ¿verdad? No, es decir, atacar eso mismo, con esa base bíblica, ¿verdad? De que no se dé esas situaciones también hoy en día. Excelente, hermano, ¿verdad? Sí, que aprendamos a reconocer en primer lugar cuáles son esas situaciones. Excelente, hermanos. No me queda más que sugerirles, ¿verdad?, que continúen leyendo. La próxima semana vamos a hablar del capítulo 3 de Primera de Timoteo. Vamos a hablar sobre los famosos requisitos para los ancianos, los diáconos, y cómo encajan dentro de la función de la carta, ¿no?, de la problemática. Hermanos, quiero continuar animándoles, así como van bien. Agradezco yo mucho el esfuerzo que ustedes hacen, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen diversas responsabilidades y obligaciones, y sin embargo, ¿verdad?, han decidido tomar estos cursos en esta escuela, así que yo les animo a que mantengan firme esa decisión, hermanos. Lo mejor, la iglesia necesita cada vez más hombres y mujeres preparados, que sepan trazar bien la palabra de verdad, y sobre todo que desarrollen un carácter de siervo, ¿verdad? Entonces continúen aplicándose, hermanos, y de mi parte les agradezco mucho por su tiempo. Me da gusto verles. Dios me los bendiga, y seguimos en contacto a través del canal, ¿verdad? No me queda nada más, hermanos. Bendiciones, y yo les hago llegar sus tareas corregidas, ¿verdad? Entre mañana, martes y pasado, ¿verdad? Saludos al hermano Montes. Bendiciones.